Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Felipe de Jesús Chávez Flores y vamos a hablar sobre las transformaciones de la historiografía en los siglos XX y XXI. Durante el siglo XIX, pues, podemos ver que es el momento en que surge el positivismo, ya como una fuente de buscar que la historia también tomara el mismo concepto científico como las otras disciplinas. Y una de las principales figuras de esta época es Leopold von Ranke. Entre sus primicias fundamentales, él empezó a cuestionar que la historia debería tener una objetividad absoluta. Esto quiere decir que el historiador debería demostrar realmente lo que sucedió, eliminando cualquier subjetividad que él pueda proporcionar a dicho acontecimiento. También dio mucho énfasis en tener o buscar esos documentos que comprobaran lo que uno creía. En este caso, él dio el paso para buscar en archivos, documentos oficiales, esas fuentes únicas y fidedignas que nos podían traer la supuesta verdad histórica. Dio una narrativa factual, lo cual hacía que la historia se limitara simplemente a hechos muy específicos, ya sea políticos, diplomáticos y militares, por lo cual este tipo de historia lo ensalzaba o daba prioridad a personajes importantes y relevantes, excluyendo a mucha gente dentro del contexto histórico. Así es como la historia llega a formarse como una ciencia, ya que se buscaban leyes generales similares a la de las ciencias naturales que explicaran el desarrollo de las sociedades. Dentro de esta ruptura del paradigma positivismo llega la Escuela de los Anales por Marc Bloch y Lucien Febvre, que en Francia ellos fueron los que comenzaron a tratar de cambiar esta forma de ver la historia. Más tarde vendría Karl Marx con su materialismo histórico y ellos comenzaron a fracturar este modelo de historia que se había llevado a finales del siglo XIX, por lo cual ellos buscaban una historia total y de larga duración, como la llamaban, que incluyera economía, sociedad y, y cultura. Esto era ya tener un mayor abarque en las cuestiones sociales y basarnos o tener un apoyo como historiador en más ciencias. El reconocimiento de que el historiador se preguntara el pasado y no solo encontrara las respuestas en los documentos oficiales. Esta fue la primera gran grieta que hubo en una historia objetiva y allanó el camino para que más adelante hubiera cambios muy profundos en la forma de comprender la historia. Dentro de esto llegamos al impacto del giro lingüístico, que esto durante la segunda mitad del siglo XX, las filosofías y las humanidades experimentaron el giro lingüístico, un movimiento que postulaba que la realidad no se refleja directamente en la conciencia, sino que está medida por el lenguaje. Esto quiere decir que el lenguaje es como un vehículo que lleva las ideas y les da dando una estructura que construye la perspectiva de lo que es real para nosotros. El impacto que tuvo esto en la historia pues hizo que se cuestionaran el uso exclusivo de solo de los documentos como unas ventanas transparentes al pasado. Se empezó a verlos como textos construidos por un lenguaje y una retórica específica de ese tiempo. Esto quiere decir que está bien que utilicemos los documentos para comprender el pasado, pero tenemos que entender que esos documentos fueron escritos por una o un grupo de personas que tenían una perspectiva de su tiempo y de una ideología, por lo cual el lenguaje nos está dando una forma de comprender el pasado, no tal cual como fue, sino como esas personas lo vieron. La atención se desplazó a qué fue lo que sucedió y representar eso que sucedió. Así surgió una historiografía lingüística que fue ejemplificada por Gareth Sedman y Quervin Skinner, que analizando los conceptos y discursos dan forma a la acción política y social. En esencia, el giro lingüístico nos enseña que el pasado llega a nosotros siempre en una forma de relato y ese relato está sujeto a las reglas y limitaciones del lenguaje.
que es a lo que me refería. Al fin y al cabo, la forma en cómo nosotros analizamos el pasado siempre va a estar derivado de esas fuentes que nosotros obtenemos y que fueron escritas y narradas por una perspectiva e ideología de las personas que dejaron ese legado. Así llegamos a la metahistoria de Hayden White, que es un teórico estadounidense que llevó esta implicación del giro lingüístico a su conclusión más radical en su obra fundamental, La Metahistoria. Y su tesis central tocaba tres puntos. La historia es una construcción literaria. El trabajo del historiador no termina solamente en investigar los hechos en el archivo, sino en escribir y relatar ese evento, llevándolo a cabo como si fuera una novela. Puedes tener sus tramas, sus personajes, metáforas, etcétera. De ahí el otro punto es el tropo prefigurativo. Guay argumentaba que de manera inconsciente el historiador prefigura su campo de estudio mediante tropos lingüísticos fundamentales. Estos tropos determinan la forma en que vamos a organizar y daremos sentidos a los hechos. La elección del desarrollo, el historiador no va solo a buscar cómo contar los hechos, sino que le va a dar una forma, una trama, ya sea de una manera romántica, dramática, una sátira, etcétera. Por ejemplo, la Revolución Francesa puede ser tomada como una tragedia al contar los fracasos de los ideales que llevaron a ese movimiento social, o como un romance dándole la idea de esa idealización de la lucha del pueblo por la libertad. La conclusión de Guay es de que no hay una forma correcta o verdadera de contar el pasado. La elección entre un tipo de narrativa y otra depende de la ideología y esto quiere decir que no llega a ser científica la forma en cómo analizamos la historia. Y esto no quiere decir que todo vale, sino que la verdadera historia es inseparable de la forma narrativa en que se nos presenta. Siempre vamos a estar ligados a tratar de comprender el pasado desde la manera en que nos es contado. Y nosotros tenemos que ser lo más objetivos posibles y no tomar un bando dentro del evento que estamos investigando. La posverdad y la construcción de las narrativas históricas se define como una situación en la que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Esto nos lleva a una conexión con la historiografía profunda y problemática, por ende, y nos hace ver que la historia es una construcción narrativa, ya que los actores de la posverdad toman este principio y los despojan de un rigor ético e intelectual. Dentro de las diferencias claves, White reconoce la construcción narrativa, pero se basa en una investigación rigurosa de las fuentes. La elección de la trama es consistente y se debate ya por la academia, y la posverdad ignora y manipula deliberadamente los hechos y las fuentes. La narrativa para ello se construye para servir a un interés político o emocional inmediato, sin ningún compromiso con la verdad. Este es un ejemplo claro, podemos ver los gobiernos cómo buscan o crean la historia de una manera como les convenga para ensalzar y crear estados nacionalistas. Dentro de mis conclusiones podemos comprender que estas transformaciones de las teorías fueron cruciales por tres razones principales. Fomenta la responsabilidad del historiador, nos hace más conscientes que no somos voces neutrales, sino narradores que debemos ser transparentes sobre nuestros métodos y elecciones ideológicas. Nos desarrolla un pensamiento crítico, nos enseña a cuestionarnos toda narrativa histórica, preguntando quién la construyó, con qué elementos y para qué propósitos. Y este es un antídoto contra la posverdad, ya que nos proporciona las herramientas para distinguir entre una interpretación rigurosa, la cual debemos buscar las evidencias, y una manipulación fraudulenta que ignora todo eso. En conclusión, pues podemos entender que al nosotros tratar de buscar la verdad, tenemos que tener claro que todas las narrativas van a ser contadas por personas con ideologías y una cultura diferente a la nuestra y por lo cual deberíamos o debemos mantener siempre la parcialidad y no tomar como una voz única y clara
lo que encontramos en esas fuentes. Aquí dejo agregado unas bibliografías de todo lo donde investigué para esta exposición. Agradezco tu tiempo, muchas gracias.